Reclutadores, ¿qué secretos oscuros tiene el sistema de selección online que los candidatos no saben? Fui gerente de una tienda de videojuegos bastante grande que ahora ya no existe. En los últimos años de la década de 2000, todas nuestras solicitudes se procesaban en línea, junto con tu currículum, información básica y algo que llamábamos el cuestionario. Este cuestionario es el mismo que cualquier persona que haya postulado a un trabajo en retail ha visto. 50 preguntas donde deberías dar tu opinión sobre diferentes temas. La mayoría se centraban en si te gusta robar o si odias conocer gente nueva. Podías elegir desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. La clave estaba en que no queríamos saber tus respuestas reales, sino ver si conocías las respuestas correctas, y así fue como se evaluaban. Si sacabas entre 80% y 100%, eras verde, y si tenías un buen currículum, seguro te llamábamos. Si tenías un puntaje entre 60% y 79%, eras amarillo, y podía entrevistarte si tu currículum era realmente bueno. Pero si sacabas menos de 60%, ya eras rojo, y ni siquiera te considerábamos. Era una locura la cantidad de importancia que se le daba a este superficial cuestionario. En lugar del currículum o de la persona en sí, tenía que luchar con todas mis fuerzas por algunos amarillos que estaban increíblemente calificados y se convertían en grandes empleados, mientras que algunos verdes que eran aprobados toda prisa resultaron ser perezosos o ladrones. Así que, en resumen, vemos todas las solicitudes, pero si son en línea, muchas son desechadas de inmediato. Responde como si fueras Jack Donaghy, incluye un currículum coherente y deberías conseguir al menos una entrevista. Trabajo en el departamento de recursos humanos de una tienda departamental. Durante las fiestas contratamos a casi cualquiera. De verdad, podrías ser alguien con un inquietante pasado y aún así conseguir un trabajo aquí. Así de desesperados estamos por cubrir vacantes. Las solicitudes son todas en línea. Todos tienen las mismas oportunidades. Generalmente, descartamos tu currículum y solo miramos la solicitud. Si te presentas a la entrevista, estupendo. Si no puedes reprogramar, aunque la verdad suele molestarnos un poco, y no nos trates con desdén. Hay personas que llegan a las entrevistas con una actitud de superioridad y puede que tengan buena razón. Pero no hay necesidad de ser arrogante. He visto a muchos entrar sin un mínimo de cortesía y esperando que se les otorgue el trabajo solo porque tienen un amplio bagaje en ventas. A nosotros no nos importa eso. Revisamos tu solicitud, pero honestamente nos basamos en cómo te va en la entrevista cara a cara. Esa es la parte más importante para nosotros. Solo uso las aplicaciones como referencia y para guiarme sobre qué tipo de preguntas hacerte, pero más allá de eso, las primeras impresiones son tus mejores aliadas en el mundo de las ventas. Trabajo en una empresa de software. Aquí hay una persona que se encarga de las contrataciones para ingeniería y otra yo, que maneja las contrataciones no técnicas como producto, ventas y ciencia de datos. No somos lo suficientemente grandes para contar con un departamento de recursos humanos dedicado. Así que hago esto además del resto de mi trabajo. En los últimos 6 meses he revisado aproximadamente 500 postulantes de alguna manera. Para que tengan una idea, todos los puestos que recluto pagan alrededor de $100.000 anuales. Nuestro proceso: recibo currículums y solicitudes a través de nuestro formulario en la web, correos directos, reclutadores que trabajamos con ellos, reclutadores que intentan ofrecerme candidatos, sitios de empleo de terceros y LinkedIn. Todos estos, sin importar la fuente, llegan a mi bandeja de entrada, donde los clasifico según el puesto. Cada 1 o 2 semanas, reviso todo. Leo cada currículum y respondo a todos. Hay 3 tipos de respuestas. 1, quiero entrevistarte. 2, lo siento, no es un buen ajuste. Y 3, no es un buen ajuste ahora, pero quizás más adelante. Las personas en 1 y 3 reciben un correo personalizado para fijar una hora. A los de 2 les envío un correo estandarizado: lo siento. Sé que es doloroso, pero no hay tiempo para más. Lo que busco: requisitos específicos. Muchos de nuestros puestos requieren habilidades determinadas. Necesito ver que las tienes o que has trabajado en un lugar que sugiera esto. Alrededor del 50% de los postulantes no están ni cerca. Experiencia laboral. Además de las habilidades específicas, me gusta ver que hayan trabajado en buenas empresas. Sé que Google tiene un buen proceso de contratación y capacitación, así que eso es una buena señal. Titulación. No entrevisto a nadie que no tenga un título universitario de una universidad entre las 50 mejores, y entrevisto a pocos que provengan de las 25 mejores. Estar en una de estas escuelas no garantiza una entrevista. De hecho, descarto a muchos postulantes de Yale o Harvard.
Puntuaciones de exámenes. Muchos me envían sus puntajes de SAT. Ignoro esto. Promedio de calificaciones GPA. Un GPA de 3.5 o más me parece bueno. Entre 3.3 y 3.5 es aceptable y cualquier cosa menor es negativa a menos que esté justificada. Interés. Solo busco empleados apasionados. Cuéntame por qué quieres trabajar aquí. Mis consejos: no hagas algo muy elaborado. Estoy leyendo una gran cantidad de currículums a la vez y sé lo que busco. Si me haces difícil encontrarlo, me inquieta. Incluye una carta de presentación con razones reales de tu interés. Sé genuino y enérgico. Prefiero que esté en el texto del correo y no debe ser más de unos párrafos. El formato PDF es el mejor. Está bien un currículum de 1 a 2 páginas, pero asegúrate de limitar cuánto escribes sobre cada puesto. Si no puedes resumir qué hiciste en 3 o 4 puntos, demuestra que eres alguien que solo se enfoca en tareas, sin pensar en el panorama general. No reduzcas los márgenes a 0.5 centímetros solo para encajar todo en una página. Me sorprende cuántas personas hacen esto. ¿Crees que me estás engañando? Sé cómo funcionan los procesadores de texto. Ten un perfil de LinkedIn. La mejor manera de entrar a la empresa es a través de un contacto que ya conoces, aunque no es la única. Una razón para esto es que los reclutadores y el departamento de recursos humanos a menudo no tienen idea de lo que realmente necesita el gerente de contratación. Lo que tú, como candidato, debes hacer es convencer al gerente de que eres la solución a sus problemas. Muchas veces, los peores empleados tienen todas las habilidades y la experiencia necesarias, trabajan duro y son completamente competentes, pero no están enfocados en hacer lo que realmente necesita hacerse, o simplemente son un dolor de cabeza. Tu primer desafío es atravesar ese horrible sistema en línea que algunos incompetentes crearon, y que el gerente odia incluso más que tú. La única finalidad de ese sistema es ponerte obstáculos, como una cerca que solo sirve para mantener afuera a quienes no pueden saltar o tienen miedo de intentarlo. El gerente le ha dado al sistema de reclutamiento una serie de palabras clave que debe buscar en un currículum. Esas palabras clave no son perfectas, pero es lo mejor que el gerente puede hacer. Lo que debes hacer es revisar la publicación del empleo y tratar de adivinar cuáles son esas palabras clave. La mayoría de ellas estarán justo ahí, en el anuncio. Luego, adapta tu currículum para incluir tantas de esas palabras como sea posible, siempre sin mentir. Ajustar un poco está bien, pero mentir abiertamente. Sí, los gerentes de contratación probablemente harán todo tipo de búsquedas en línea. Lo que realmente buscan es si estás diciendo la verdad o si podrías ser un empleado problemático. En realidad, no les importa la mayoría de las cosas que podrían resultarte vergonzosas, a menos que estés haciendo algo en línea que demuestre un juicio realmente pobre, lo cual sería aproximadamente el 5% de los usuarios de Reddit. Trabajar para el gobierno federal a menudo implica seguir ciertos estándares de contratación, especialmente si la empresa realiza al menos el 10% de su negocio con entidades gubernamentales. Esto significa que tu currículum tiene que pasar el filtro del reclutador, que muchas veces es una persona con menos experiencia, antes de que yo tenga la oportunidad de hablar contigo. Cuando apliques para un trabajo específico, asegúrate de que cada palabra del anuncio de empleo aparezca en tu currículum. Además, una persona de recursos humanos necesita poder conectar las ideas fácilmente. Esto es un desafío de 2 partes para ti. Si buscas un puesto técnico, debes impresionar a alguien que probablemente no entienda lo que haces ni lo que implica el trabajo. Así que escribe bien, hasta los techis deben hacerlo. Recuerda, muchos de los de recursos humanos no tienen idea. Siento pena por aquellos que mienten, aunque sea un poquito, en su currículum y que al final terminan siendo llamados a entrevistas. Solo lo hago para verlos llorar cuando les reviso su exageración o mentira. Y cuando finalmente llegues a mi escritorio y no me parezcas un mentiroso, sorpréndeme con lo que has hecho más allá de tu título. Hay muchas maneras de adquirir experiencia relevante fuera del entorno laboral, así que sal a conseguirla. Me parece que es hora de compartir un par de reflexiones sobre mi experiencia trabajando en una pequeña agencia de publicidad, donde tengo la responsabilidad de contratar pasantes y ejecutivos junior. A veces, la gente tiende a pensar que las normas para postularse son las mismas tanto para empresas pequeñas como para gigantes multinacionales con enormes departamentos de recursos humanos. Y eso no podría estar más alejado de la realidad. Primero que nada, por favor, no nos llames 2 minutos después de enviar tu solicitud para preguntar si la recibieron. Te sorprendería saber cuántas personas hacen esto. Resulta realmente molesto. Y si decides llamar, asegúrate de no preguntar sobre el salario. Suspiro.
En nuestra agencia, que se centra en lo creativo y mediático, buscamos ver tu personalidad y un toque de originalidad en tu aplicación. No se trata simplemente de enviar una carta formal que aprendiste en la escuela y esperar que eso nos impresione. Queremos algo diferente, y por el amor de todo lo sagrado, lee el anuncio. La verdad es que siempre incluyo una solicitud específica en el anuncio. Pido una carta de presentación, un currículum y una respuesta a una pregunta que planteamos, donde queremos saber algo concreto o por qué deseas trabajar con nosotros. No puedo creer cuántas personas no envían la carta de presentación, o simplemente mandan la carta para otros empleos, o no responden a lo que se les pidió. Esas personas son un no inmediato. Si no puedes leer el anuncio correctamente, ¿cómo podemos confiar en que realizarás tu trabajo bien? Te juro que la cantidad de aplicaciones malas, sin pensar y perezosas que recibo cada día me hace cuestionar dónde están todos esos desesperados por encontrar trabajo. Y bueno, a veces es bueno desahogarse. Trabajo para una agencia de reclutamiento boutique. Nuestros clientes son algunos de los nombres más grandes en la industria farmacéutica. Boehringer, Ingelheim, Sanofi, Johnson & Johnson, entre otros. Mi perspectiva es un poco diferente a la de un reclutador interno, pero está relacionada, así que aquí vamos. Hay algunas cosas importantes que deben tener en cuenta sobre las agencias. Las empresas son nuestros clientes, no ustedes. En otras palabras, tenemos una reputación que mantener con ellos. No los vamos a postular si son candidatos débiles, no importa cuánto lo imploren. Ellos son quienes nos pagan, no ustedes. Antes de aplicar a una posición a través del sitio web de una empresa, contáctense con agencias especializadas en su área de trabajo para ver si representan a dicha empresa. Trabajamos directamente con los gerentes de contratación, es decir, su futuro jefe, así que tenernos de intermediarios hará que su currículum sea mucho más visible. Al trabajar con los gerentes de contratación, los conocemos a fondo. Los prepararemos para las entrevistas. Por favor, escuchen lo que decimos sobre sus entrevistadores. Pueden ser postulados para posiciones que sabemos que no tienen ninguna posibilidad de obtener. Esto es bastante común. Postular a candidatos relevantes pero más débiles nos da tiempo para encontrar a los mejores. Si escriben una sola palabra mal en un currículum, un correo electrónico, una carta de presentación, etc., no serán postulados para la posición. No importa si son el próximo Einstein. Siempre envíen notas de agradecimiento después de una entrevista. Hablar con la agencia es la primera entrevista, trátenlo así. Evaluaremos su potencial como candidatos en función de nuestra primera interacción con ustedes. Aprovechen su red para averiguar qué agencias está usando la gente. Muchos de nuestros tratos provienen de referencias. Confiamos mucho en quienes ya hemos trabajado en el pasado. El 99% de nosotros usamos LinkedIn. Hagan que sea fácil para nosotros. Perfiles detallados, información de contacto visible y aclaren explícitamente si están buscando nuevas oportunidades. No puedo contar cuántos candidatos he pasado por alto porque no podía obtener información de contacto relevante. Si tienen más preguntas sobre las agencias, no duden en preguntar. Vivo aquí en el área metropolitana de Atlanta y trabajo en el mundo de la tecnología. A finales de 1999 y principios de 2000 me quedé sin trabajo y me la pasé aplicando a todo lo que encontraba. Tuve 8 entrevistas y de esas 8, 7 me llamaron de vuelta diciendo, bienvenido a bordo. Ven ahora y llenaremos tu papeleo. Pero esos 7 hicieron lo mismo, llamaron más tarde o me dijeron que llegara a la hora indicada. Solo para decirme que habían entrado en un congelamiento de contrataciones y no podían darme, puesto que eso es un cuento en la mayoría de los casos. La 8ª empresa me rechazó por estar sobrecalificado, pero unos meses después me volvieron a contactar para una posición diferente, la cual finalmente obtuve. En 2010 me encontré sin trabajo de nuevo y esta vez la búsqueda fue mucho más difícil. Incluso apliqué en CNN y pasé por un proceso de 5 entrevistas desde septiembre hasta diciembre. Me dijeron que estábamos en la recta final. Yo y otra persona, y que me notificarían el miércoles antes o después de Navidad. Llamé la segunda semana de enero y ellos ya se habían olvidado de mí. Al final, me rechazaron por falta de educación formal a pesar de tener más de 14 años de experiencia. Todo esto por un trabajo que tenía una gran disminución en el salario. Sin embargo, casi 6 meses después, logré conseguir trabajo en otra empresa, ganando $10,000 más que en mi puesto anterior y no podría estar más feliz. Aquí viene lo interesante y la lección de esta historia. Necesitas 3 cosas para conseguir un buen trabajo. 1. Un currículum claro que tenga las palabras clave correctas para atraer la atención. 2. Excelentes habilidades de entrevista. Si tu currículum fue lo suficientemente bueno para que te invitaran.
pero carece de experiencia. Esta es tu oportunidad para demostrarles de lo que eres capaz y por qué serías un gran activo para su empresa. 3. Tener a alguien al interior de la compañía que facilite que tu currículum llegue a la persona correcta. Desde 1991, salvo por un trabajo, he tenido una referencia interna personal para cada empleo que he tenido, incluido el actual. El Departamento de Recursos Humanos es un sistema de filtrado bastante riguroso que no toma en cuenta algunas de las piezas más importantes de un puesto en un departamento. La motivación, la personalidad y la inteligencia son factores clave. Puedes tomar a alguien con una gran personalidad, que tenga alta inteligencia y motivación, y entrenarlo para que sea un mejor empleado que aquel que tiene 10 años de experiencia pero solo. Busca una posición cómoda donde pueda no hacer nada y navegar en Reddit todo el día. Al buscar trabajo, es clave saber cómo presentar tu currículum. He contratado a muchas personas en el último año para posiciones relacionadas con el marketing. Y hay algunas cosas que definitivamente no debes hacer. Primero, nunca llames para tratar de hablar con alguien sobre tu solicitud. He recibido innumerables currículos de desarrolladores web, diseñadores y gerentes de marketing, y he notado los errores más comunes que hacen que simplemente deseche el documento. Una de las fallas más grandes es enviar currículos duplicados. No envíes tu solicitud a más de una vacante en la misma empresa. Eso es un gran error. También, si crees que poner referencias disponibles a solicitud es una buena idea, piénsalo de nuevo. Esta frase usualmente lleva al currículum a la basura. Al igual que un currículum que tenga más de una página. La brevedad no solo es el alma del ingenio, también muestra que puedes ser conciso. Asegúrate de aplicar solo a posiciones para las que estés realmente calificado. Me volví bastante rápido escaneando currículos en busca de palabras clave. Si estaba buscando un desarrollador web y encontraba términos como diseñador gráfico, retail o mesero, simplemente dejaba de leer y descartaba la solicitud. A los gerentes de contratación en general no les importa que hayas destacado en clubes escolares o que tengas 10 años de experiencia como gerente de restaurante. Lo que realmente cuenta es la experiencia en el campo al que postulaste. Si no tienes experiencia, busca hacer pasantías no remuneradas. Son más fáciles de conseguir de lo que piensas. Siempre proporciona ejemplos. Quiero repetir esto porque es fundamental. ¿Quieres un trabajo como diseñador gráfico o desarrollador web? Incluye enlaces a tantos ejemplos profesionales como sea posible. Y cuando digo profesionales, me refiero a trabajos que hayas hecho para otros clientes. Muéstrame ejemplos concretos con descripciones de lo que hiciste y enlaces a los productos finales. Evita enviar currículos genéricos. Si veo algo como a quien corresponda, es probable que descarte tu solicitud inmediatamente. Cada aplicación debe incluir un currículum personalizado, un saludo adecuado y ejemplos de portafolio hechos a la medida. Por último, aquí va un consejo. Tú eres el mejor currículum que puedes presentar. Lo mejor que hice fue crear mi propio sitio web con mi nombre como dominio. Lo mantuve profesional y lleno de ejemplos de mi portafolio, publicaciones y consejos sobre mi área de especialización. Al dirigir a la gente a este sitio, les muestro ejemplos de mi trabajo, mi currículum y referencias de empleos anteriores. Me posiciono como un experto en mi campo. Y ahora tengo tantas propuestas de trabajo que dudo que alguna vez necesite enviar un currículum otra vez. Incluso recibo mensualmente ofertas laborales y llamadas de cazatalentos. Trabajo para uno de los empleadores más grandes y deseables de una importante ciudad en el noroeste del Pacífico. Actualmente, formo parte del comité que busca un nuevo miembro para el equipo. ¿Te molesta tener que ingresar tu información 2 veces? Lamento informarte, pero así son las cosas. Recibimos 670 solicitudes para el puesto, y si Recursos Humanos no puede reducir esa lista desde el principio mediante un proceso automático de eliminación, la contratación podría tardar años. Es frustrante cuando estás aplicando, pero mis colegas y yo no podemos darnos el lujo de invertir 4 horas más al día. Además de las más de 9 horas de trabajo que ya hacemos para leer currículums y discutir cada candidato. No somos el comité de admisiones de Brown. Si un empleado actual te recomienda para el puesto, eso te catapulta directamente a la primera ronda, así que probablemente revisaré tu currículum. Aparte de eso, tu currículum no llegará a los ojos de quienes realmente están haciendo las contrataciones a menos que sea impecable. Debe ser fácil de leer, sin errores y que resuma tus logros únicos de forma concisa y sin rodeos. Y sí, nos importa mucho de dónde vienes en cuanto a estudios. Solo podemos entrevistar a 6, tal vez 7 de esos 670 solicitantes originales. No es un proceso justo, pero no podemos permitirnos que lo sea.